Bueno, pues yo quería contaros con un poquito más de detalle cómo ha sido el proceso de revisión de todo el material que hemos ido generando en el proyecto. El proceso de revisión ha sido pues una de las piezas clave del proyecto porque nos permite pues tener unos elementos de calidad y haciendo pues todo el control de un proyecto tremendamente distribuido y colaborativo y necesitábamos un proceso de revisión que garantizara que los contenidos iban a ser eh, de la misma calidad y cumplir los mismos estándares por todos los equipos que iban a estar desarrollando, ¿no? Entonces nosotros hemos sometido a revisión tanto el mapa de contenidos que habéis visto en el primer vídeo, como las descripciones que luego se propusieron para las piezas. Sometimos a revisión los guiones y los documentos y los interactivos previos a su producción, y también una vez ya producidos y maquetados los vídeos y los interactivos, pues también están sufriendo un proceso de revisión de todo eso. Para ello, lo primero que hicimos fue generar una guía de buenas prácticas para la generación de todas esas piezas, en las que se especificaba qué era lo que debían cumplir estas piezas. Definimos un protocolo interno de cómo íbamos a hacer la revisión de cada uno de los, que lo veremos un poquito más adelante, de cada una de estas piezas, de cada uno de estos elementos. Y como ya se ha dicho, pues todo ha quedado documentado en una serie de registros y una serie de documentos que nos permitían trazar qué estaba pasando con las piezas en cada uno de los equipos de editores o redactores en las universidades participantes. El proceso de revisión de los descriptores, como ya se ha contado, tiene estos ocho pasos. Fueron llevados a cabo por las coordinaciones de los niveles, desde la 1 hasta el C2, y se produjeron varias iteraciones, en algunos casos hasta 7 o 8, conté ayer, 8 vueltas de revisiones en la revisión de los descriptores de las piezas. Aquí todavía no habíamos empezado a hacer los guiones, ni siquiera estaba el contenido, sino que eran los descriptores de cada una de las piezas. Estos 8 pasos, pues los 4 primeros son cuantitativos, y el primero de ellos pues simplemente consistía en revisar que las piezas que se proponían por cada una de las áreas tenían una correspondencia con el peso que tenían los descriptores propuestos en el mapa de descripción. Es decir, que no existieran, que si existían 10 ítems propuestos en una determinada competencia, pues eso tenía una correspondencia con el número de piezas que se proponían, y que realmente estuvieran balanceados no ya en el número promedio, como se ha dicho, de piezas, sino que ese número de piezas correspondiera con la cantidad de contenidos que había que tratar en cada una de las competencias. Luego fuimos bastante estrictos con el nombrado, que todas las piezas, dada la cantidad de piezas que teníamos, pues todas tenían que estar nombradas de una determinada manera. Revisamos que los descriptores, todos los descriptores propuestos para una competencia de nivel se cubrían con las piezas propuestas para esa competencia de nivel, que no nos dejábamos ningún descriptor suelto por ahí, y garantizar que todas las competencias y niveles pues tenían su vídeo introductorio. Los siguientes 4 pasos eran más cualitativos, en el que se comprobaba por una parte que el título era un título descriptivo de lo que iba a ir esa pieza. Se comprobaba la complementariedad entre lo que se proponía para los vídeos y los documentos. Esto es porque una de las restricciones que teníamos era que no se podía contar lo mismo en los documentos y en los vídeos, y por lo tanto comprobábamos que los vídeos y los documentos de una misma competencia y nivel pues eran realmente complementarios, ¿vale? El tercer paso, uno de los más, el 7 y el 8 eran los más complejos. El 7 consistía en identificar los solapes, no ya dentro de la misma competencia y nivel, sino hacer un recorrido por el resto de competencias y niveles conforme se iban proponiendo las piezas, para evitar que se tratara el mismo contenido en dos piezas distintas, de distintas competencias y niveles, y en el caso de que eso fuera inevitable, porque el propio marco de competencia trata los mismos conceptos en varios sitios, se trataba de manera complementaria o por lo menos no contradictoria, ¿vale? Entonces, eso fue un proceso que también
fue bastante laborioso porque consistió en ir repasando de todas las competencias que pudieran tener relación con la que tú estabas analizando, pues comprobar que esos solapes no existían. Y por último, el último paso pues, de este proceso de revisión pues, consistía en comprobar la continuidad de nivel. Si había un concepto que se iba a tratar a lo largo de varios niveles, pues había que comprobar que realmente se iba incrementando la dificultad y que no existían saltos significativos en el tratamiento de saltos significativos en el nivel de complejidad en las distintas piezas. Como digo, esto fue un proceso iterativo que en algunos casos pues, llevó a necesitar pues, 8 vueltas en este ciclo de revisiones. Para las siguientes revisiones de las propuestas de guiones, pues ideamos un protocolo en el que hemos identificado 5 actores, en el que por un lado teníamos los redactores o editores distribuidos por las universidades participantes. Después teníamos las revisiones de área, o los revisores de área, el equipo de revisión de cada área, 5 áreas en total, los revisores de nivel, 6 equipos de revisión de nivel, la revisión de producción y los revisores finales, que son equipos mixtos entre áreas y editores que revisan ya el contenido final. Bueno, por los procesos iterativos, el protocolo contemplaba que cada pieza podía estar en 3 estados: se está editando, es decir, se está trabajando en ella, hay que revisar algo o está lista para pasar al siguiente nivel. Y el proceso consistía en ir pasando por cada uno de estos niveles hasta el final, contemplando un ciclo entre cada nivel y los editores para conseguir la calidad que nos habíamos marcado en las guías de buenas prácticas definidas al principio. Entonces, pues ahí se producían esos ciclos de revisión. Hay que tener en cuenta que en general los revisores y los revisores en la mayoría de los casos no eran de las mismas universidades que los editores, sino que se iban produciendo revisiones cruzadas entre universidades. Cuando ya unos revisores consideran que la pieza en concreto estaba lista en su parte, pues pasaba al siguiente nivel y así hemos ido avanzando. Como veis, no había un ciclo de vueltas desde el principio, sino que iba a ser algo incremental hasta llegar al final. La última revisión pues consiste en, como digo, un equipo mixto. En algunos casos hay editores y sobre todo los responsables de área pues revisan la última fase. Con un poquito más de detalle os cuento qué es lo que los revisores de área deberían tener en cuenta. En primero, la dimensión temporal de las piezas propuestas, que el inicio y el cierre era adecuado según nuestra guía de buenas prácticas, que el contenido que habían propuesto para la pieza se ajustaba a lo planificado y a lo descrito, a lo propuesto en los descriptores del mapa de contenidos, y que la redacción pues era como decía nuestro manual, pues frases cortas, con estilo directo, que los conectores entre los distintos párrafos eran apropiados, y por último que los recursos que proponían, porque los editores debían proponer también los recursos gráficos que solo se ven en los vídeos, pues eran adecuados y complementaban pues la locución en cada momento. Una vez completada la revisión de área, pasábamos a la revisión de nivel, en el que lo primero que se comprueba es que realmente el contenido es del nivel adecuado, teniendo en cuenta que los niveles A1 y A2 eran niveles de información, los niveles B1 y B2, niveles con cierta autonomía para hacer cosas, y los niveles C1 y C2 pues contemplaban la capacidad para ayudar a otros a la hora de hacer algo. Se comprobaba que el lenguaje era apropiado al nivel, que existían ejemplos adecuados en las locuciones, que existía enlace en aquellas piezas que eran continuación de otras del mismo nivel, pues que existía un enlace y una progresión, y el estudio de los solapes, que una vez que en la fase anterior se habían identificado los solapes, pues esa información nos venía muy bien para comprobar que realmente no estábamos incurriendo en lo que queríamos evitar, que se tratara de manera contradictoria los contenidos en unas piezas en otras. La revisión de producción básicamente consistió en ver que la complejidad y las animaciones y lo que debía desarrollar el equipo de producción pues no excedía lo que queríamos
nos habíamos marcado como objetivo en el proyecto, y que los elementos gráficos pues eran adecuados. Ya eran unas cuestiones más técnicas a la hora de llevar a cabo la producción. Y por último, la revisión final, pues como digo, equipos mixtos de redactores y revisiones de área, pues consistía pues en revisar aspectos técnicos de la producción, es decir, que los títulos estaban bien nombrados, el título, el área, el nivel, la competencia, que los elementos gráficos del vídeo eran correctos, que existía sincronización entre los elementos de la pantalla y la locución, que las locuciones estaban bien sincronizadas, que los elementos gráficos, las animaciones eran acordes a lo que se había propuesto en el guión inicial, que la música se mantenía a un nivel adecuado, que los textos no contenían erratas, es decir, ya ver la última, que la producción se ajustaba a lo propuesto. Como conclusiones destacar pues que todo este proceso ha sido muy riguroso, nos ha llevado bastante tiempo garantizar que la calidad de los contenidos desarrollados cumplía los estándares que nos habíamos marcado al principio. Un proceso tremendamente colaborativo, han sido muchos equipos de editores distribuidos por muchas universidades los que han trabajado en esto, los revisores y los equipos de revisión, y ha sido un proceso muy iterativo, como ya se ha destacado antes, un proceso en el que hemos tenido que dar muchas vueltas en nuestro ciclo de revisión para conseguir que los materiales pues, cumplieran con nuestros estándares que nos marcamos bien al principio. Y nada más, esto ha sido el proceso de revisión de nuestras piezas.